¿Qué tal mi gente? Estamos por aquí en otro nuevo video. Hoy les traigo el resumen express del iPhone XS Max. Vale la pena comprarlo en este 2023. Descúbrelo aquí mismo. Este video está dedicado para las personas que quieren saber rápidamente si un dispositivo vale la pena comprarlo sin la necesidad de entrar en tantos detalles. Solo resaltamos lo importante, así que comencemos. El iPhone XS Max tiene parte trasera de cristal y una buena pantalla con resolución que no te va a dejar insatisfecho. En ningún sentido, ni siquiera en el tamaño. Sí, así de grande como te gusta. Lamentablemente no todos podremos conseguirlo con su pantalla de fábrica, ya que la mayoría de estos teléfonos han sido reparados, pero uno que otro todavía se puede encontrar totalmente original. La capacidad de almacenamiento es de 64 a 512 GB de memoria, por lo que es un dispositivo adecuado para estos tiempos. Y aprovechando que estamos hablando del almacenamiento, debemos decir que a la persona que le gusta mucho la fotografía estaría en una buena elección en comprar este equipo, porque la calidad de las imágenes y videos son excelentes. Con esto no puedo decir que tiene la mejor cámara, ya que no contaremos con modo noche y ni siquiera con una gran angular, entre otras cosas importantes. Pero en un uso no muy exigente no te va a defraudar. Sumándole a eso una buena capacidad de almacenamiento, tendremos horas y espacios de contenido bien aprovechados. Ahora toca hablar de su rendimiento y batería. Lamentablemente no todo puede ser bueno. A pesar de que siempre existen excepciones, este dispositivo no tiene una muy buena administración de consumo de batería. Al menos esa ha sido nuestra experiencia personal. Ojo con esto. No quiero decir que el celular se descarga solo con tenerlo en el bolsillo. Si eres una de las personas que solo lo usa para llamadas y de vez en cuando hablar por WhatsApp o otras redes sociales, pues el tema será diferente. Pero para un uso constante de reproducción multimedia o juegos, la batería no será suficiente a comparación con otros dispositivos. Nuestro estimado de uso continuo será de 3 a 6 horas con un inicio del 100% de batería, pero esto puede variar dependiendo del porcentaje de vida que tenga tu batería, entre otras cosas, así que no es igual para todos. En cuanto a su rendimiento, es todo lo contrario a su administración de batería. Este dispositivo vuela. Pero no literalmente. El modo avión no es para eso, señores, así que ojo con eso. Hablamos de que tiene un buen rendimiento en aplicaciones, pero tampoco es perfecto. Específicamente en los juegos no se puede ser muy exigente, ya que sufre de tener altas temperaturas, lo que hace que baje el rendimiento del procesador y por ende los juegos se vean reducidos a un flujo más lento. Por lo que no podemos recomendarte este dispositivo si lo que quieres es jugar. Para eso mejor cómprate un iPhone XR, tendrás mejor rendimiento, más batería pero menos calidad de imagen y aún así vale más la pena. Este dispositivo cuenta con desbloqueo facial, Face ID si eres gringo, ya que Apple apostó más por este método y dejó atrás totalmente el desbloqueo de huellas. Quién sabe si más adelante optarán por un desbloqueo en la pantalla tal y como Samsung y otras marcas vienen haciéndolo desde hace tiempo. Pero mientras tanto no veremos más esto en los iPhone. Una cosa muy importante que tenemos que decirte sí o sí es que este dispositivo seguramente no va a recibir actualizaciones después de este año. Decimos esto porque normalmente Apple promete 5 años de actualizaciones en sus dispositivos. Y este equipo salió en el 2018, por lo que no tenemos mucha esperanza de que sigan brindándole soporte de software a este dispositivo en el 2024. Ojo con esto, no quiere decir que este iPhone ya no va a servir para nada. Por eso voy a tomar como ejemplo el iPhone 6S y el 6S Plus, que son equipos muchísimo más viejos y aún así son dispositivos totalmente utilizables el día de hoy. Tengan en cuenta eso para que después no digan que yo dije que después de este año ya no van a servir para nada los iPhone XS Max, porque ese no es el caso. Dejando claro esto, nuestra conclusión final es sí, pero no tanto. ¿A qué me refiero? Sí vale la pena, pero no tanto. Hay que pensarlo un poco. Su precio no es tan elevado, ya que va a depender de tu país, pero sus precios rondan actualmente los $400 e incluso menos. El iPhone XR puedes encontrarlo incluso más baratos y también es una buena elección.
por lo que al final serás tú quien decida lo que te conviene. No olvides dejar tu comentario y tu experiencia personal si tienes un equipo de estos, y gracias por ver este video. Y recuerda, este es nuestro resumen express. Nos despedimos hasta el próximo video. Adiós.